buenas tardes, es un placer que nos reciba en casa con toda la información de su frontera El Paso, Ciudad Juárez. Les saluda con gusto Arturo Alba. Y abrimos este espacio noticioso con información de la frontera mexicana, donde desafortunadamente la racha violenta continúa, aumentando sí las muertes violentas y además también el descontento social de sus residentes. En Ciudad Juárez los homicidios por parte del crimen son tema de todos los días. Como ejemplo, este sábado se recrudeció la violencia en esta ciudad fronteriza con 2 masacres en donde varias personas perdieron la vida. El saldo fue de 11 personas asesinadas en un lapso de 1 hora. Esta situación preocupa a los habitantes de esta ciudad, ya que temen que el aumento en los homicidios de nueva cuenta ponga a Ciudad Juárez como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades y también de la ciudadanía fue el de un grupo de pistoleros quienes asesinaron a 6 hombres que estaban reunidos en una vivienda localizada en la colonia Torres del PRI, al suroriente de la ciudad. De acuerdo con datos preliminares, las víctimas disfrutaban del juego de la selección mexicana sobre Corea del Sur cuando fueron sorprendidos por un grupo de asesinos a sueldo, quienes ingresaron a la vivienda para disparar en contra de ellos. Esta escalada de violencia que tiene en jaque a las autoridades mexicanas no se presentaba desde la crisis de inseguridad que vivió esta frontera entre los años 2007 y 2011. Las estadísticas de violencia no mienten. En Ciudad Juárez, de nueva cuenta ponen alerta máxima a las autoridades policíacas de los 3 niveles de gobierno y también a la constante preocupación de sus habitantes ante los más recientes hechos de violencia que parecen no terminar. En la frontera mexicana, hechos violentos como el año 2010, en donde se registraban hasta 15 homicidios o más y donde incluso se localizaban cadáveres decapitados con narcomensajes, vuelven a presentarse causando preocupación entre sus ciudadanos. El fiscal de la zona norte ha mencionado que las personas que han sido encontradas descuartizadas son mensajes entre Aztecas y La Línea, que se disputan aparentemente el control de la plaza, y agregó que ya se tienen arrestadas a 2 personas a las cuales se les podrán atribuir estos delitos. Sin embargo, a pesar de las constantes reuniones que mantienen los 3 niveles de gobierno para atender este tema de la violencia, el número de homicidios sigue en aumento en este 2018. Y en temas binacionales, autoridades de Ciudad Juárez han señalado que la guerra de aranceles entre Estados Unidos y México afectará directamente a la industria de la manufactura, además del encarecimiento de productos entre los fronterizos. Esto después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el incremento de aranceles al acero y al aluminio para México y Canadá. Las reacciones del lado mexicano de la frontera no se hicieron esperar. Autoridades de Ciudad Juárez mencionaron que dicha medida afectará al sector maquilador por la importación y exportación de mercancías por las empresas maquiladoras que existen en esta ciudad. Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también se pronunció en contra de estas acciones del gobierno estadounidense, asegurando que estas medidas van en contra de lo que representan los Estados Unidos para el mundo, ya que afirmó que no solo está desafiando el Tratado de Libre Comercio, sino rompe también las reglas internacionales que ellos mismos habían establecido. Se espera que México también tome acción y comience a imponer condiciones y generar nuevos impuestos a los productos norteamericanos para contrarrestar estas políticas del presidente Donald Trump. Y mire, por otro lado, la incertidumbre de las familias que huyen de su lugar de origen por temor a la violencia también incrementan al llegar al cruce fronterizo con los Estados Unidos. Familias enteras que viven en el sur de México recorren miles de kilómetros para llegar hasta esta frontera en busca del asilo que les conceda la seguridad que no encontraron en sus propios lugares. Apoyados por organizaciones de ambos lados de la frontera, una madre de familia con sus hijos caminaron hasta el puente Paso del Norte hasta llegar a la línea divisoria entre México y Estados Unidos, donde agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas los detuvieron por unos momentos, debido a que este tipo de solicitudes están saturadas. Después de la tensa espera, finalmente la orden llegó y las familias pudieron ingresar a los Estados Unidos, haciendo cumplir así su derecho de presentar su caso ante un juez de migración. Cada año cientos de casos como estos se presentan en los cruces internacionales, familias que se acercan a pedir asilo ante la falta de protección en sus lugares de origen. Bueno, y continuando con el mismo tema, como una muestra de hermandad, cientos de familias a la mitad del río Bravo tuvieron la oportunidad de abrazar a sus seres queridos, olvidando por un momento la línea divisoria entre México y los Estados Unidos. Abracen a su familia. Con emotivos abrazos en medio del río Bravo, en el punto donde se dividen estas 2 naciones, integrantes de 300 familias se volvieron a unir. Luego de años de no tener contacto físico,
Este es el momento donde familias enteras que por causas migratorias se separaron y que con este evento llamado Abrazos, no muros, encuentran 5 minutos de alivio a esta dura separación familiar. Cabe señalar que la frontera Juárez-El Paso es la única donde las autoridades migratorias otorgan un permiso especial para que las familias se puedan reunir físicamente en el punto medio divisorio sin alguna consecuencia migratoria. Hasta aquí la información de la frontera, esperando tenga usted un excelente día. Les saluda como siempre con un gusto enorme a Arturo Alba y esperándolo también en nuestra siguiente edición de noticias. Muy buenas tardes.